Ahora veamos una aplicación de la función cuadrática. Entonces tenemos que el efecto de la inyección anestésica en la encía luego de X minutos de ser inyectado a un paciente está modelada por la función p de x igual menos 25x al cuadrado sobre 16 más 25x, donde p representa el porcentaje de adormecimiento. Responda. A. ¿Cuántos minutos se llega al adormecimiento máximo? B. ¿Cuál es la duración de la inyección en el paciente? C. ¿Cuál es el intervalo en minutos ocurre que el efecto de la inyección empieza a perder efecto? Entonces, aquí tenemos algunas palabras claves. Cuando nos hacen referencia a máximo o mínimo, vamos a utilizar la fórmula del vértice. Para recordar, era menos b sobre 2a y tenemos la otra que es menos discriminante 4a. Lo importante es saber cuál de las dos voy a usar, si es en posición X o en posición Y. Si notan, en nuestro problema X son minutos, es decir, que en esta primera pregunta voy a usar esta fórmula y Y va a ser el porcentaje de adormecimiento. Entonces obviamente el porcentaje máximo va a ser 100%. Y la duración de la inyección del paciente estamos hablando en términos de X. Otro cálculo sería calcular la intersección con X, porque me van a marcar dónde inicia y dónde termina la inyección. Y aquí siguen hablando de minutos, ¿verdad? ¿En qué parte? Cuando calculamos la intersección y tengamos esto, podemos determinar cuánto va a ser. Ahora bien, entonces veamos. Si analizamos nuestra función p de x igual menos 25x al cuadrado sobre 16 más 25x, nuestros elementos a va a ser menos 25 sobre 16, nuestro elemento b va a ser 25 y el elemento c, si no se ve en la fórmula, significa que va a ser igual a 0. Ahora bien, para responder a la primera pregunta habíamos dicho que vamos a usar la posición X, es decir, esta fórmula. Veamos a qué minuto llega el adormecimiento máximo. Sería así, menos de fórmula, el valor de B, que sería 25 sobre 2 por menos 25 sobre 16, que es el valor de A. Y esto va a llegar que va a ser 8. Es decir, que nuestra respuesta de la en 8 minutos llega a adormecimiento el 100%. Si vemos la posición A es un valor negativo, es decir que nuestra función está quedando de la siguiente manera. Va a empezar de aquí a acá. Entonces va a haber un punto donde va a llegar al máximo, va a llegar al 100% a los 8 minutos. Ahora bien, nuestra segunda pregunta es cuánto dura esa inyección. Es decir, cuando empieza, obviamente va a ser en 0. Y este valor es el que no tengo. Entonces, utilizando Modem 5.3 de calculadora, vamos a obtener dos valores. Obviamente, uno es 0 y el otro va a ser 16. Es decir, que aquí esta inyección va a durar 16 minutos de duración. Y nuestra última, ya con esa gráfica podemos responderla. ¿Cuándo empieza a quitarse el efecto? Si vemos en la parte decreciente, ahí es cuando está perdiendo el efecto. Entonces, en este caso, intervalo en minutos sería de 8 a 16, sería nuestro intervalo.
En ese tiempo el paciente va a perder el efecto de anestesia. Una gráfica más exacta sería de esta manera. Aquí en el punto iría el punto máximo, es decir, el vértice, porque es cóncavo hacia abajo. Aquí iría el punto 8,100. Aquí está la intersección, la primera que es el punto 0,0 y esta segunda sería 16,0.